comencemos. Les doy la bienvenida. Hoy día vamos a hacer el tema de las funciones continuamente diferenciables. Dígalo, ¿qué funciones son? Continuamente diferenciables. ¿Ya? O sea, la idea es clara. Son funciones que son diferenciables, pero las voy a diferenciar en distintos puntos. Calculo el diferencial en un punto, calculo el diferencial en otro, calculo el diferencial en distintas partes y ahora estudio la función que a cada punto le asigna su diferencial. Y a esa función le voy a pedir ser función continua. ¿Les parece? Entonces, miren, hice un poco de trampas en la notación. Dije que mi función original tenía dominio B, simplemente porque este dominio casi no lo vamos a usar. Un dominio, la función f tiene su dominio, pero en realidad voy a trabajar en una parte del interior del dominio porque voy a ver dónde la función es diferenciable. De hecho, la pregunta es dónde la función es continuamente diferenciable. Entonces vamos a decir que es continuamente diferenciable en A, y ese va a ser el dominio donde realmente vamos a trabajar, donde la función es continuamente diferenciable. Típicamente el A estaba aquí, ahora lo di vuelta, lo puse por allá, parte del interior de B porque solo así se define el diferencial. ¿Qué significa que f sea continuamente diferenciable en ese conjunto A? Es continuamente diferenciable si se cumplen dos cosas. Primero, que para todo A de ese conjunto A mayúscula, f es diferenciable en A. Obviamente, primero, adelante, voy a juntar un poco la puerta. Primero, para ser continuamente diferenciable, lo que le pedimos es ser diferenciable. ¿Diferenciable dónde? Vean, es para todo. ¿Diferenciable dónde? ¿Diferenciable dónde? Ya, bueno. Sí. ¿Perdón? Estoy con el micrófono en la sala. Sí, mira. Si lo golpeo funciona, pues. Si me lo pongo ahí también funciona, pero si lo dejo en un lugar... Ya, ¿tú crees que le suba el volumen? Creo que no puedo subir el volumen. Ya, pero ¿dónde es diferenciable? En todos los puntos de A. ¿Perfecto? Entonces, dado que es diferenciable en todos los puntos de A, además, la función que tiene por dominio los puntos de A, que a cada A chico le asocia el diferencial de la función f en ese punto A. La función diferencial. ¿Se fijan quién se mueve ahora? ¿Quién se va a mover ahora? La letra chica A. Voy a calcular el diferencial en distintos puntos y voy a considerar esto como una función que tiene por dominio el conjunto donde se mueve la letra A. Además, esa función es continua. Es una función continua. Es una función continua. ¿De dónde en dónde? ¿Cuál es el dominio? ¿Dónde vive la letra A chica? Donde la función era diferenciable, en el conjunto A mayúscula. Entonces, es una función continua de A en... ¿Cuál es el conjunto de llegada? ¿Cuál es el conjunto de llegada? ¿Qué es lo que hace? A cada A chica le asocio ¿qué cosa? Un diferencial. ¿Y qué es un diferencial en el punto A? Es una función lineal continua. Así que esta función es continua de A en las lineales continuas que van de E en F. Si usted quiere en forma críptica, esta función, la función diferencial, tiene por dominio A, subconjunto de E, y conjunto de llegada. ¿Se fijan? Noten que ahora el diferencial no tiene letra. El diferencial es de F, punto. Y ahora la letra chica A la voy a mover dentro del conjunto A grande. A cada A chica se le asocia el diferencial de la F en dicho punto A. A es la nueva variable. A se mueve. Calculo el diferencial en distintas partes. Y para cada valor de A, el diferencial de la F en ese punto A es un funcional lineal continuo. Por lo tanto, esta cosa mirada como función diferencial, tiene por dominio el conjunto A y tiene como codominio... ¿Qué es lo que pongo aquí como codominio? Les doy alternativas. Alternativa 1, E. Ya, obviamente esa no es. Alternativa 2, F. Alternativa 3, las continuas que van de E en F. Alternativa 4, las lineales continuas que van de E en F. ¿Cuál de todas? La 4. El diferencial es un funcional lineal continuo. El diferencial en el punto A es un funcional lineal continuo.
Así que esta función mirada como función es una función que va del espacio vectorial E, una parte del espacio vectorial E, en las lineales continuas de E, F. Y cuando uno dice más arriba que esa función es continua, ¿continua dónde? ¿Con qué topología? La continuidad requiere topología, requiere sucesiones, requiere que las cosas converjan. ¿Qué significa? Significa que este diferencial, si la función es continuamente diferenciable, es una función continua, ¿de dónde en dónde? El dominio es A, está claro. Continua a valores ¿dónde? A subconjunto de E, para estudiar la topología. ¿A valores dónde? Ahí estamos arriba. Continua de dónde? De E en las lineales continuas de E a F. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que una función fuera continua? ¿Se acuerdan? Con sucesiones. Que si toman un punto A del dominio y toman una sucesión A sub n que converge al punto A, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que el diferencial de la función f, ¿dónde? En AN, tiene que converger ¿a cuánto? Al diferencial de la función f, lo voy a poner en resta, entonces, al diferencial de la función f en A. O sea, si calculo la diferencia, esa diferencia tiene que tender a 0. ¿Tender a 0 dónde? En las lineales continuas. Ahora, para tender a 0 le pueden tomar norma, que la norma de eso tiende a 0. Esa norma tiende a 0. Perfecto. Norma calculada, ¿dónde? Siempre es la misma pregunta. ¿Dónde? La norma se calcula en las lineales continuas de E a F. ¿Les parece? A cada punto A se le asocia el diferencial. Se estudia ese diferencial como una función de la letra chica A y esa cosa tiene que ser continua. ¿Están de acuerdo? Ya, ¿cuál es? Se van a enredar con todo esto. A ver, hagamos un desenredo rápido. ¿Qué voy a poner acá abajo? Voy a poner el diferencial de f en A. Todos saben lo que es el diferencial de f en A. Voy a poner que es el diferencial de f en A aplicado a la dirección h. Y voy a poner que es el diferencial a secas. Entonces, alternativas. F, ¿qué más? Lineal continua de E a F. Función continua que va de E en las lineales continuas de E a F. Ya, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Qué es el diferencial? En A. ¿Con cuál lo junto? Lineal continua que va de E en F. ¿Qué es el diferencial en A cuando le agregan la letra H? Es el funcional lineal aplicado a un elemento de H, ¿cierto? De E. Y eso entrega un elemento de F. ¿Qué es el diferencial a secas? Entonces, ahora ya no hay ninguna letra. Se fijan que si le sacan si le ponen todas las letras, es un elemento de F. Le sacan esa letra y queda una función lineal que va de E en F. Le sacan la letra A y queda una función que va de ¿dónde en dónde? Ahí abajo, que va de E, en realidad del conjunto A, E, a valores en las lineales continuas E, F. O sea, todo parece lo mismo, pero son cosas bien distintas entre sí. Ojo con eso. Ahora, el más usado es el del medio, es el intermedio, que es el diferencial de la función f evaluado en A. Por ejemplo, un ejemplo que hicieron en clase auxiliar, ese no se los hice en clase de cátedra, podemos hacerlo al tiro. Si una función es lineal de E en F, ¿cuánto vale su diferencial? ¿Cuál es el dominio de la función lineal? Todo E. Todo E. ¿Cuánto vale su diferencial? No tengo idea. Pero sí sé cómo se calculan diferenciales. ¿Cómo se calculan diferenciales en funciones sencillas? Calculo L de A más H. Y para calcular el diferencial, lo que tengo que demostrar es que L de A más H es igual a ¿cuánto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué significa calcular diferenciales? Significa F de A más H tiene que ser ¿cuánto? Tres términos. F de A, que en este caso sería L de A. Después algo que sea lineal continuo en H. Y lo que quede sobrando tiene que ser el famoso o chica de H. Ya, pero si la L es lineal, ¿cómo se escribe L de A más H? Se escribe ¿cómo? Ayúdenme. L de A, está listo. Más, segundo término. L de H, tercer término. 0. L de A más H es L de A más L de H. Y lo escribo como tres términos. ¿Qué les parece? La función evaluada en E más H es la función evaluada en A. ¿Qué es eso que quedó ahí? Una cosa lineal y continua que depende de H. Ahí está el diferencial. ¿Y qué quedó sobrando? 0. ¿Y es 0 o chica?
Sí, 0 eso, chica. Así que puedo decir al tiro, el diferencial de la función L en el punto A vale, ayúdenme. Ojo con comerse las letras o con agregarle letras demasiadas. El diferencial de esta función L en el punto A, ¿cierto? Fijan, la función L en el punto A. Ahí está L evaluado en A. ¿Cuánto vale el diferencial de la función L evaluada en A? Allá lo estoy viendo. ¿Vale? No, no menos, es más. Es más, ¿cierto? ¿Vale? Última oportunidad. ¿Vale? Ya, L. No vale L de A. No, esa cuestión no es una función lineal continua. L de A es un elemento de E. Esto es un funcional lineal continuo. No vale L de H. L de H es un elemento de F. Y esto es un funcional lineal continuo. Este funcional lineal continuo es L. ¿Qué es L? Una función lineal continua que va de E en F. Ahora, ¿quién es L de H? Alguien decía, pero L de H también es bueno. Sí, L de H es el diferencial de la función L evaluada en A, pero aplicado a la dirección H. Si usted quiere la derivada parcial en el punto A en la dirección H, recuerden que los diferenciales, cuando existe, corresponden a las derivadas parciales. Derivada parcial de la función L en el punto A en la dirección H. Eso es L de H. El diferencial es solita la L. ¿Y qué es? Ya, esto lo sabíamos. ¿Y qué es dL? ¿Se fijan? Aquí está, dL de A, H es L de H. De L de A le saqué la H. Así que de L de A se murió la H, quedó L. Y si ahora le saco la A, ¿qué es de L? De L hay que pensarlo como el operador diferencial que a cada punto A le asocia el diferencial en ese punto A. Van a decir, oiga, pero el diferencial no depende del punto A. Claro, porque como es la función es lineal, el diferencial es constante. Igual que las funciones, las rectas en primer año. Cuando calculan la derivada de una recta en primer año, la derivada de la recta es constante. ¿Se fijan? No depende de A. No vale la constante multiplicada por A. No, nada que ver. Vale la constante. Entonces, ¿qué es dL? dL simplemente es la función que a cada elemento de E le asocia el operador lineal continuo que va de E, F, tal que a cada A le asocia el diferencial L en A, que vale L. El diferencial es la función constante. El diferencial es la función constante y es un elemento, es una función continua. Las constantes es fácil de demostrar que son continuas. Esta cosa es continuamente diferenciable de E en las lineales continuas que van de E en F. ¿Les parece? Ya, esa es la parte más fea, más pesada, más pesada de la notación. Hay un teorema pesado después más adelante, pero aparte, esa primera cosa, hay que entender qué significa que una función sea, dígame qué es lo que era lo importante, que una función sea continuamente diferencial. ¿Entendieron la idea? ¿Qué tengo que hacer en todos los puntos? Calcular qué cosa en principio. El diferencial y mirar ese diferencial como una función del punto en el cual se está calculando. El famoso 2x para el x cuadrado. ¿Qué significa el 2x en x cuadrado? Es la derivada de la función x cuadrado. ¿Dónde? En cada uno de los puntos del dominio. La derivada en x igual 5 vale 10, la derivada en x igual 0 vale 0, la derivada en x igual menos 1 vale menos 2. Porque la derivada en cualquier parte vale 2x. Es una función del punto. Aquí en lugar de x estamos usando la letra A. ¿La ven? Ya. Entonces, eso es un poquito complicado. La gran pregunta obviamente va a ser, ok, hay una definición de qué significa ser, pero la pregunta va a ser, ¿me dan una función? ¿Será esta continuamente diferenciable? ¿Cierto? Entonces, ya, para estudiar esas cosas muchas veces uno recurre, cae en ejemplos más sencillos que son NRN. Entonces, para eso hay una segunda definición. Definición 2. Ahora tengo una función f que no va de E, sino que su dominio es B subconjunto de Rn. Bajamos a la tierra. ¿Entienden Rn? Ya, ¿qué es el dominio? Son vectores de Rn. Entonces, ¿qué diferencia tienen cuando son vectores de Rn o cuando es conjunto E cualquiera? Bueno, es que cuando es en Rn, los diferenciales se calculan usando las derivadas parciales. ¿Se acuerdan?
Si fuera de Rn en R, se usa calculando el gradiente. Si fuera de Rn en Rm, se calcula usando la matriz jacobiana. Y si es de Rn en F, se calcula simplemente como las derivadas parciales en cada dirección, E1, E2, E3. Rn tiene direcciones, ¿cierto? Este Rn tiene dirección E1, E2, E3 hasta N. Y en lugar de calcular el diferencial en todos los sentidos, uno calcula el diferencial en las puras direcciones de los canónicos, porque como es lineal, entonces el L de H, uno lo escribe como L de H1 por E1, H2, E2, y saca los H1, H2, H3 fuera y quedan las puras derivadas parciales. Entonces, cuando el dominio es Rn, uno trabaja con derivadas parciales. Digamos que mi función va de Rn en F. Y tomemos, y sea igual que allá, un subconjunto del interior de B. Interior de B. Igual, mismo contexto, salvo que ahora es Rn. Entonces, cuando estamos en Rn, no hablamos, bueno, también se puede hablar de funciones continuamente diferenciables. Para eso hay que construir el diferencial y ver que el diferencial es continuo. Pero como en Rn uno trabaja más bien con las derivadas parciales, entonces uno se pregunta si las derivadas parciales son o no son continuas. Y en ese caso uno habla de funciones que son de clase C1. Entonces diremos que f es de clase C1. De clase C1. Si quieren le pueden poner apellidos. Pueden decir que es una función de clase C1 cuyo dominio es A valores en F. Es de clase C1 en A. ¿Cierto? Allá era continuamente diferenciable en A. Aquí es de clase C1 en A. Sí ocurren dos cosas. Bueno, primero, para cada A existen las derivadas parciales. Para todo A y para todo J, ¿cierto? Tengo que poner J igual 1 hasta N, porque las derivadas parciales se calculan en distintas direcciones, en la dirección 1, 2, 3. Entonces, en todas partes existen todas las derivadas parciales. Para todo A existe la derivada parcial de la función f en la dirección j en el punto A. La voy a denotar así, esa derivada parcial. Primera cosa, existe la derivada parcial. Y además, esa cosa existen las derivadas parciales, pero clase C1 es más que existir derivadas parciales. De hecho, en primer año uno usa el concepto C1. La derivada, el f' existe, ¿y qué más uno le pide? Que sea continuo. Entonces aquí la función, entonces además para cada j, siempre el j se mueve entre 1 y n. Para cada j, la función que a cada a le asocia la derivada parcial jésima de la f en el punto A, se fijan, nuevamente se mueve el punto A, esa función es continua. ¿De dónde en dónde? De A a N. ¿Dónde vivían las derivadas parciales? Las derivadas parciales viven en F, no en las lineales continuas. Lo que vive en las lineales continuas, como allá, es el diferencial. Cuando uno habla de derivadas parciales, las derivadas parciales viven en el conjunto del f. Porque recuerden ustedes que las derivadas parciales son un límite donde aparece f evaluado en a más h veces ej menos f evaluado en a, y todo eso partido por h cuando h tiende a 0, donde h es un número real simplemente. Entonces, como son diferencias de f's y los f's viven en f, se fijan, los f de a viven en el f grande, el f de a más h de j vive en el f grande, la resta vive en el f grande, al dividir por el escalar h todo vive en el f grande, las derivadas parciales viven en f grande, lo cual simplifica enormemente la topología, porque cuando hablo de continuidad, ahora es la continuidad a valores en f, allá la continuidad era a valores en las lineales continuas que van de E con f. ¿Ven? ¿Se dan cuenta la diferencia entre las continuamente diferenciables y las que son de clase C1? Ya. O sea, si quieren, voy a poner, es decir, ¿cierto? Para cada j, desde 1 hasta n, la función, esta es la función derivada parcial jésima f, que tiene por dominio el conjunto A, subconjunto de E, tal que a cada a chica la asocia la derivada parcial j de f en el punto A. Esa función es una función que va de E en, ayúdenme de nuevo, en F. Esa función es continua. Esa función es una función continua. O sea, es continua con dominio A, subconjunto de E, a valores en F.
La topología es en F. Si tomo una sucesión A sub n que converge a A, entonces lo que tiene que tender a cero es la derivada jésima de F evaluada en AN menos la derivada jésima de F evaluada en A. Eso tiene que tender a cero. ¿Con qué norma? Con la norma en F. Es un poco más sencillo que lo de allá. Ser de clase C1 es simplemente investigar las derivadas parciales. Ser continuamente diferenciable significa investigar el diferencial completo. ¿Lo ven? Ahí está la complicación. Ya, entonces, bueno, obviamente esto de aquí es más fácil que lo de allá, pero lo que sirve para demostrar los superteoremas que nos quedan es lo de allá. Entonces, a pesar de que esto es más fácil, lo de allá es lo importante, así que hay que estudiar las relaciones entre la pizarra 1 de la izquierda y la pizarra 1 de la derecha. ¿Qué es más potente? ¿Ser continuamente diferenciable o ser de clase C1? Bueno, primero hay que decir, para poder comparar los dos, hay que tener la función con el mismo dominio. Porque allá el dominio era cualquier cosa, acá el dominio es subconjunto de Rn. Entonces, tomemos una función en Rn y la pregunta es, ¿cuál es más complicada que cuál? Y eso creo que podría escribir aquí al tiro una proposición sencilla. ¿Cuál es más potente? Entonces voy a poner sea F, que tiene por dominio B, subconjunto de Rn, en F, y A, un subconjunto del interior de B. ¿Por qué siempre es un subconjunto del interior? Porque solo así puede ser diferenciable. Solo así pueden existir las derivadas parciales, etc. Ya, ¿cuál de las dos es más fuerte? ¿Ser continuamente diferenciable o ser C1? O sea, ¿cuál es más fea, por así decirlo, cierto? Como que uno se imagina, o sea, si esa cuestión es tan fea, ¿por qué debe ser, ¿por qué voy a aprender algo tan feo si en realidad esto que es más sencillo es más potente? No, lo que ocurre es que eso más feo es necesario estudiarlo porque eso más feo es más potente que lo de acá. O sea, cada vez que una función sea continuamente diferenciable, sus derivadas parciales van a ser continuas, o sea, la función va a ser de clase C1. Entonces, esa es la proposición 1. Si F es continuamente diferenciable, lo voy a resumir así, simplemente creo que entendemos hoy día porque es la clase de esto. En otro día hay que poner las palabras completas, continuamente diferenciable. Si F es continuamente diferenciable en A, entonces F es de clase C1 de A valores en F. Ya. Y creo que la demostración es bastante sencilla. ¿Por qué se puede hacer una demostración sencilla? Porque si uno conoce el diferencial, conoce las derivadas parciales. ¿Se acuerdan cómo se calculan las derivadas parciales? Todos sabemos que una derivada parcial, la derivada parcial de la dirección j de la función f en el punto A, vale, es el diferencial de la función f calculado en el punto A y evaluado en la dirección EJ, en la dirección canónica EJ. ¿Se fijan? Entonces la derivada parcial sale como subproducto del diferencial. Si uno conoce el diferencial, en principio conoce la derivada parcial. Bueno, en realidad lo más razonable es al revés, conocer esta en términos de ese, pero esa relación es directa. Y si uno quiere estudiar la continuidad de la derivada parcial, lo que tiene que hacer es estudiar este límite. El diferencial j, o sea, la derivada parcial j en el punto AN menos el diferencial j en un punto A. Y en realidad, para estudiar este límite, me voy a olvidar de la n y voy a decir, calculemos esto en un punto B, eso en un punto A, y lo que hay que demostrar es que si B tiende a A, esa resta tiende a 0. Entonces, usando esa regla de arriba, creo que es fácil calcular la norma del de la derivada parcial de f evaluado en B menos la derivada parcial j décima de f evaluada en A. Para poder demostrar que si B tiende a A, esta resta tiende a 0, ¿cierto? El límite cuando B tiende a A de esto tiene que ser 0 para que este converja a este otro y digamos que esa cosa es continua. Ya, usando lo de arriba, ¿qué es eso? Esta norma, ¿dónde se calcula esta norma? En f, ¿cierto? Todo esto tiene sentido en f. Ahora, ¿cuánto vale esta derivada parcial? Vale el diferencial de la función f en el punto, cuidado con las letras. Esta primera es el diferencial de la f en el punto. Quedó como una h, ok. La idea era que fuese una b, una A y B. La idea es que quiero demostrar que la función es continua en A, entonces hay una sucesión que converge a A, y esa sucesión voy a decir que son puntos B que se mueven hacia el punto A. A, B, C, D, E, F, G, de ahí sale todo eso. Ahora, no es la dirección aquí no es, no hay H. ¿Cuál es la dirección importante aquí? La EJ, ¿cierto? Entonces la primera es diferencial de la F en el punto B, y eso actuando en la dirección EJ.
menos el diferencial de la f en el punto A actuando en la dirección EJ. Y todo eso norma en F. Ya, ¿qué es el diferencial en B? ¿Qué es el diferencial en A? ¿Qué son los diferenciales? Siempre funciones lineales continuas. Y si tengo dos funciones lineales continuas y estoy calculando una primera función L1 en E y otra L2 en E, ¿qué es eso? ¿No es la función L1 menos L2 evaluada en la dirección E? Bueno, EJ, lo que sea, ¿cierto? Cuando tengo una función evaluada en E y otra función evaluada en otra cosa, esa es la función resta evaluada en el punto. Así que aquí tengo un diferencial, otro diferencial. Esto vale lo mismo que la norma de diferencial de F en B menos diferencial de F en A. ¿Qué significa esa resta? ¿Qué estoy restando ahí? ¿Qué estamos restando ahí? Funciones lineales continuas de en F, ¿cierto? Y esa resta de dos funciones lineales da una función lineal, la cual hay que aplicarla en la dirección EJ. Y eso, calcularle su norma F. Ya, y creo que aquí me acuerdo de algo. ¿Nos acordamos de cosas? Ya, una función lineal, otro recuerdo. Cuando tengo una función lineal aplicada en una dirección cualquiera, E, y me dicen, calcúlate la norma de L de E. ¿Cómo se puede acotar eso? ¿Cómo se acotaba L de X? Sabiendo que la L es lineal continua. O sea, siempre el dato es que la L es lineal continua. ¿Cómo se acotaba esto? Por la norma de la L multiplicado por la norma de la E. Ahora, si esta cosa vivía en F, entonces estas de aquí eran las lineales continuas que... cuidado, aquí no es de E en F. Son las lineales continuas que van de Rn en F. Y este es un vector de Rn. ¿Y qué norma tomamos en Rn? En Rn da lo mismo la que sea más útil, digamos que tomamos la norma infinito, ¿les parece? Una norma fácil. Entonces, aquí puedo decir, tengo un superdiferencial actuando en EJ, eso es menor o igual que la norma de la diferencial en B menos diferencial en A, y esta norma es en las lineales continuas que van de E en F. Uy, qué norma tan fea. Ya, no importa. Y eso multiplicado por la norma infinito del EJ. ¿Y cuánto vale la norma infinito del vector canónico? El vector canónico tiene puros ceros y unos, así que si busca la componente más grande vale 1. De hecho, el vector canónico le pueden tomar norma infinito, norma 1 o norma 2 y todas valen 1. Todas las normas del vector canónico valen 1, así que multiplicado por 1. Listo, miren, lo que nosotros queremos demostrar es que la función es de clase C1. Queremos demostrar que esto tiende a ¿cuánto? Si B tiende a A, queremos demostrar que esa cosa tiende a 0. Pero resulta que esto es menor o igual que esto de allá. ¿Y cuál es el dato en toda esta proposición? Dijimos un dato feo. Continuamente diferenciable. ¿Y qué significa continuamente diferenciable? Significaba que el diferencial era continuo. O sea, si B tiende a cuánto tiende la norma del diferencial en B menos el diferencial en A? S tiende a 0. ¿Se fijan lo que escribimos por acá? Dijimos, la definición de continuidad es que cuando tengo sucesiones, la diferencia de los diferenciales evaluados en esas cosas tiende a 0. Aquí justamente la diferencia de los diferenciales, uno en B y el otro en A, esto tiende a 0 cuando B tiende a A. Y como esto es mayor o igual, obviamente aquí encontramos un super sándwichito, ¿cierto? Un sándwich. Tenemos que la cota superior tiende a 0, la cota inferior es 0, por lo tanto lo del medio tiende a 0. Ahí está demostrado que continuamente diferenciable implica clase C1. Ya, ese es el teorema fácil. De hecho, es tan fácil que no lo llamé teorema. Es tan fácil que lo llamamos, ¿se fijan? Proposición simplemente, porque, ya, vamos acá arriba. Pienso que vamos a necesitar las 4 pizarras para hacer lo que sigue. Ahora la pregunta es qué pasa al revés. Al revés. Al revés, ¿qué significa al revés? Si una función ahora es continua, o no, si una función es de clase C1, pregunta, ¿será continuamente diferenciable? ¿Ya? Entonces, ya. Ahí vienen dos superteoremas. Esto sí que ahora lo llamo teoremas. Pero hay dos teoremas. Les voy a escribir los dos teoremas y después los demostramos. Cuénteme. Ahí nos faltó decir que tendía B, porque B tendía a A. Eso se subentiende. O sea, con esa desigualdad puedes hacer lo que quieras.
Como esa desigualdad es válida para todo A y B, si quieres donde dice B, pon a n y toma el límite cuando n tiende a infinito. O sea, lo único importante de esa demostración es que la diferencia de derivadas parciales se acota por la diferencia de diferenciales. Si la diferencia de diferenciales tiende a 0, al tiro deducimos que la diferencia de derivadas parciales tiende a 0. La parte operativa de cómo se demuestra eso ya la hemos hecho tantas veces que lo sabemos de memoria, ¿cierto? Lo importante es esa desigualdad, donde de alguna forma se ve que el diferencial es más potente que la derivada parcial. ¿Te fijas que ahí se ve que el diferencial es más potente porque el diferencial acota a la derivada parcial? Y por eso, si el diferencial tiende a 0, la derivada parcial tiende a 0. Ahí está que la continuidad del diferencial implica la continuidad de la derivada parcial. Ya, la pregunta es, ¿y al revés? Ya, entonces al revés no es fácil, pero después de trabajo uno puede demostrar los siguientes dos teoremas. Teorema 1. Teorema 1. Entonces vamos a decir lo mismo. F de dominio B. Casi le pongo E. No. Dominio B subconjunto de Rn a valores en F. Entonces, y digamos que ahora es de clase C1 en A valores en F, donde A es un subconjunto del interior de B. Ya, ese es mi dato. Entonces, conclusión número 1. Ya, y después voy a poner teorema 2. Teorema 2, mismo dato. F, dominio B, subconjunto de Rn, a valores en F, función de clase C1 de A valores en F, donde A es subconjunto del interior de B. Ya, entonces, ¿por qué dos teoremas? Porque los resultados son en escala. El primer teorema dice que si una función es de clase C1 en un conjunto A, entonces, para todo A, en A, F es diferenciable en A. El primero da una primera pista. Dice, si las funciones son de clase C1, la función resultante f es, primera cosa, diferenciable, cosa que no es una evidencia misma. ¿Se acuerdan que yo les mostré ejemplos de funciones que tenían derivadas parciales? Y a pesar de tener derivadas parciales, la función no era diferenciable, no eran ni continuas. Ya, pero es que aquí hay que tener derivadas parciales y esa derivada parcial tiene que ser continua, entonces, la continuidad de las derivadas parciales. Esa es una cosa importante. Si las derivadas parciales no son continuas, el ejemplo se me muere completamente. Ya, y segundo, ya sé que si una función es de clase C1 es diferenciable, y segundo, la función f es continuamente diferenciable. Continuamente diferenciable en A. Ahí está. O sea, si las derivadas parciales no solo existen en un punto, no solo existen en todo el conjunto A, sino que como función del punto son funciones continuas, la función resultante tiene que ser diferenciable, el diferencial tiene que ser continua, la función f tiene que ser continua, porque acuérdense ustedes que diferenciable implica continua. Cosa que no era trivial. Las puras derivadas parciales no implican la continuidad de la f. ¿Quién implica la continuidad de la f? El diferencial. Pero si las derivadas parciales son continuas, entonces la función es diferenciable. ¿Qué pasaba con ese ejemplo donde la función tenía derivadas parciales, pero la función no era continua? Uno podría decir, ¿se acuerdan? Esa era la función que valía... Bueno, se puede hacer distintas cosas. Por ejemplo, que vale 1 en las rectas, así era, que valía 1 ahí, valía 1 ahí, valía 1 acá, y en el plano valía 0. ¿Eso era? Esa función en el origen tiene derivadas parciales. La derivada parcial en ese sentido vale 0. La derivada parcial en ese sentido vale 0, pero la función no es continua. ¿Qué pasa con la derivada parcial alrededor? Alguien puede decir, a ver, salgamos del origen. Si uno sale del origen aquí, ¿qué pasa ahí en esa parte? ¿Tiene derivadas parciales? ¿Cuánto vale la derivada parcial de la dirección x? 0. ¿Cuánto vale la derivada parcial de la dirección y? Digamos que esa es la x y esa es la y, ¿cierto? Ambas valen 0. Aquí la derivada parcial vale 0. Acá las derivadas parciales valen 0. ¿Cómo anda la continuidad?
¿No? Si valen 0 y 0, ¿es continua o no? Si la deriva parcial vale 0 en el origen y vale 0 fuera del origen, ¿es continua? ¿La función derivada parcial? Sí. Ah, ¿qué pasa? ¿Hay algo raro? Sí, pero es que no estamos viendo todo el dominio. Estamos viendo solo el origen, estamos viendo solo x e y distinto de 0. El problema se muere cuando usted considera los puntos de la forma x, 0. ¿Qué pasa en esos puntos de la forma x, 0? La función vive ahí arriba. ¿Pueden calcular derivada parcial en la dirección x? Sí. ¿Cuánto vale? 0. ¿Pueden calcular derivada parcial en la dirección y? Muévanse. Muévanse en la dirección y. Se paran en ese punto y se mueven. ¿Qué pasa cuando se mueven en la dirección y? La función se cae. En ese sentido, la función obviamente no tiene derivada parcial en la dirección de las y. Entonces, si la miran de arriba, pueden decir, en el origen todas las derivadas parciales valen 0. Aquí todas las derivadas parciales valen 0. Ahí todas las derivadas parciales valen 0. Todas valen 0. Todas valen 0. Pinta para continua. Pero no es continua porque aquí la derivada parcial en ese sentido también vale 0. Aquí la derivada parcial en ese sentido vale 0. Aquí la derivada parcial en ese sentido, bueno, en realidad hacia acá, ¿cierto? Hacia acá vale 0. Aquí la derivada parcial en ese sentido vale 0. ¿Cuál es lo que falla? Que en estos puntos la derivada parcial en esa no existe. En este punto la derivada parcial hacia allá no existe. Aquí la derivada parcial hacia allá no existe. Aquí la derivada parcial hacia arriba no existe. Entonces, las derivadas parciales no son continuas en un abierto que incluya el origen. Hay puntos cercanitos al origen donde las derivadas parciales no existen. Conclusión, la función no es de clase C1, entonces, bueno, al menos el teorema se ve como que pinta bien, ¿cierto? Eso no es una demostración del teorema, es simplemente una visión de por qué en ese ejercicio este teorema no se aplicaría. Uno se los muestro porque uno a veces lo mira y dice, oye, pero aquí las derivadas parciales valen todas 0. Y si valen todas 0, la función derivada parcial es continua. Y si la función derivada parcial es continua, la función debería ser diferenciable. Y si es diferenciable, debería ser continua. Contradicción. Oh, me tiro los pelos. No hay ninguna contradicción porque la derivada parcial no es continua. Esa función no es de clase C1. ¿Les parece? Ya, entonces hay que demostrar dos grandes teoremas. De esos dos teoremas hay uno que es fácil y otro que es difícil. Entonces, ¿qué les parece? ¿Partimos por el fácil o el difícil? Bueno, obviamente, bueno, les pregunto, pero como nunca responden, decido yo. Vamos a partir por el fácil. ¿Cuál es el fácil? El teorema 2. ¿Cuál es el difícil? El teorema 1. Es fácil demostrar que si la función es de clase C1 y uno ya supiera el teorema 1, del teorema 1 podría decir, bueno, si es de clase C1 es diferenciable. Digamos que ya demostramos el primero. Lo dejamos para el final. Entonces, ya sé que la función es diferenciable en todo el conjunto A. Lo único que falta demostrar es que el diferencial es continuo. O sea, hay que hacer algo como eso, pero al revés. Yo creo que no, lo podemos hacer al tiro. Demostración de 2. Escribámoslo aquí. Demostración de 2. Demostración de 2. Entonces, miren, lo que hay que preguntarse es cómo se calcula el diferencial de f en el punto A en la dirección. O sea, vamos a comparar el diferencial de la función f en el punto B. Lo vamos a calcular en la dirección h menos el diferencial de la función f en el punto A en la dirección h. Así, y norma. Eso no es totalmente el diferencial porque para acotar el diferencial hay que calcular la norma en las lineales continuas. Pero este calculito ya puede ser un primer cálculo importante. ¿Cuánto vale la diferencia de diferenciales? Ya, ¿se acuerdan ustedes cuando una función tiene derivadas parciales, cómo se calcula el diferencial, cierto? ¿Se acuerdan cómo se hacía con el gradiente? ¿Cómo se hacía con el gradiente? ¿Cuánto valía el diferencial usando el gradiente? ¿No era el gradiente.h? ¿Cierto? Era la suma de las derivadas parciales multiplicadas por h. Bueno, cuando es a valores en f, esa cosa sigue siendo cierta. Esto de aquí es norma, aquí hay que poner sumatoria sobre j. Desde j igual 1 hasta n. Lo que hay que hacer es calcularse la derivada parcial jésima de la función f en el punto B y eso multiplicarlo por la dirección hj. Así se calcula el diferencial de la función f en B en la dirección h. Formulita que salía simple, no, si se olvidaron, les puedo recordar cómo se hacía. ¿Cómo se hacía?
esa h de ahí se escribía como h igual sumatoria de hj por ej. Y como el diferencial es lineal, el diferencial de la suma es la suma de los diferenciales. Así que esa expresión se transformaba en sumatoria de diferenciales de f en b en la dirección hj por ej. Disculpen mis letras b, les voy a poner una guatita más cerrada. Ahí. Y después que uno tenía esa sumatoria, seguía recordando que el diferencial era lineal. Y como era lineal, ¿quién salía afuera? ¿La h o la e? La h, esa letra h salía afuera, entonces ahí quedaba hj, bueno, la puse afuera, si quieren al lado derecho, da lo mismo. Entonces queda el diferencial de f en b en la dirección ej, pero el diferencial de f en b en la dirección ej es la derivada parcial j-ésima de la f, ¿cierto? En el punto b. Y eso multiplicando al hj que salió fuera. Esa era una fórmula típica para calcular diferenciales en términos de derivadas parciales. ¿Qué les parece? Ya, se aprendieron esa. ¿Cuál es la otra? Menos. ¿Cuánto vale la otra? La misma sumatoria, ¿cierto? Análoga desde j igual 1 hasta n, donde ahora aparecen los diferenciales j de la f evaluados en a y eso multiplicado por hj. Ya, esa norma, toda esta norma es en f. Toda esta norma es en f. Ya, ahora borro la línea siguiente, la línea de abajo para seguir. Inmediatamente, sumatoria menos sumatoria es sumatoria de la resta, así que es una pura sumatoria. Y norma de la sumatoria, menor o igual que la sumatoria de las normas. ¿Cómo se llamaba eso? Desigualdad triangular. La norma de la suma es menor o igual que la suma de las normas. Cuando son n, n. ¿Y adentro qué queda? Queda la norma del diferencial jf en b menos diferencial jf en a y esa cosa aplicado a la dirección hj. Ya, así era, ¿cierto? Y el hj de hecho sale fuera como módulo de hj. Y de hecho ese hj todavía lo podría acotar. Lo acotémoslo al tiro. ¿Por cuánto? Acuérdense, ¿dónde vive el hj? ¿Dónde vive h? ¿Por qué es hj? Porque el h vive en Rn. Entonces h es un vector que tiene componentes h1, h2, h3 hasta hn. Y el hj que está ahí es una de las componentes. Y una de las componentes del vector h siempre se puede acotar por la norma infinito del vector h, ¿cierto? Entonces en lugar de poner hj, para ahorrar un poco pizarra, pongámosle aquí acotado por la norma infinito del vector h. Ya, entonces ahora que tengo esa propiedad, podemos preguntarnos, ¿y cuánto valía, se acuerdan, la norma del operador diferencial f en b menos diferencial f en a? ¿Cuál es la norma en las lineales continuas? Porque esa es la que hay que demostrar que tiende a cero. ¿Cómo se calculaba la norma en las lineales continuas? ¿No era el supremo de algo? El supremo de este diferencial f en b menos diferencial f en a, todo eso aplicado a una dirección h arbitraria, ¿cierto? Están tomándole a eso norma en f, y eso había que dividirlo por la norma del h, como estamos en Rn, la infinito, con h obviamente distinto de 0 para no dividir por 0. Esa es la norma en las lineales continuas, ¿se acuerdan de eso? ¿Y para qué me sirve el calculito de arriba? ¿Cierto? Es exactamente el numerador de la definición de norma. Entonces, ¿y qué es lo que hay que hacer con esa cosa? Eso hay que dividirlo por h infinito. Entonces, imaginariamente lo divido por la norma h infinito, divido por la norma h infinito, divido por la norma h infinito, ¿y quién se va? Esa cosa. O sea, esa diferencia de arriba, partido por la norma de h infinito, es menor o igual que esta constante. Eso es una constante que no depende de h. Y si es menor o igual que esa constante, significa que ese supremo, ¿cierto? Si cada una de estas componentes es menor que esa constante, significa que este supremo es menor o igual que
esa sumatoria desde j igual 1 hasta n de la norma de las derivadas parciales estaba la jf en b menos la jf en a. Ya, se terminó norma f. Y creo que ahí se terminó el teorema 2, ¿o no? Porque ¿qué es lo que hay que demostrar en el teorema 2? Hay que demostrar que la f es continuamente diferenciable. ¿Qué es lo que hay que demostrar que tiende a cero? ¿Cierto? Que si B es una sucesión que converge a A, el diferencial en B menos el diferencial en A, en la norma de los diferenciales, toda esa cosa fea que está ahí, tiende a cero. Pero resulta que esa cosa que es fea que está ahí es menor o igual que esta otra cosa linda de acá. Y si toman una sucesión Bn que converge a A, aquí voy a ver las derivadas parciales en Bn menos las derivadas parciales en A. ¿Y qué les pasa a las derivadas parciales cuando Bn tiende a A? Como mi dato es que las derivadas parciales son continuas, esa norma tiende a cero. Ah, pero van a decir aquí que hay una sumatoria. Sí, pero la sumatoria es finita. ¿Y qué pasa con una sumatoria finita? ¿Cuánto vale el límite de una sumatoria? ¿Cuánto vale el límite de la suma? La suma de los límites, mientras la suma sea una suma finita, ¿cierto? 2 sumandos, 3 sumandos, n sumandos. El límite de la suma es la suma de los límites, álgebra de límites. Entonces, si cada una de estas cosas tiende a cero, la sumatoria tiende a cero. Y como esta sumatoria es mayor o igual que lo que está allá, y obviamente lo que está allá es mayor o igual que cero, entonces, claro, es fácil demostrar que si Bn es una sucesión que converge a A, el lado derecho tiende a cero, o sea, este lado izquierdo tiende a cero. El diferencial de f en Bn tiende al diferencial de f en A en el espacio de las lineales continuas que van de E a F. Ya, ahí está. Y eso se llama, ¿cómo se llama eso? Póngale nombre, eso se llama continuamente diferenciable. Listo, el teorema 2 está resuelto. ¿Cuál falta? El teorema 1. ¿Se fijan que, bueno, no sé, volvamos solo a los pasos antes de borrar cosas? Que continuamente diferenciable implica que las funciones de clase C1 venía de esta desigualdad, que cada derivada parcial es menor o igual que la diferencia del diferencial. Para demostrar que las funciones de clase C1 tuvimos que usar una desigualdad un poquito al revés, pero en realidad la desigualdad al revés venía de... miren el resultado final, que la diferencia de los diferenciales en norma es menor o igual que, no una, como allí, sino que la suma de todas. ¿Se fijan? Era esa desigualdad que va en un sentido para un J. Si usted hace la suma de estos términos, esos le ganan al diferencial. Entonces aquí hay una especie de desigualdad en un sentido, desigualdad en el otro, y por eso es que la continuidad de esta cosa implica la continuidad de esta otra, y al revés, la continuidad de esta implica la continuidad de la primera, o sea, son de alguna forma equivalentes. Pero lo que falta demostrar es que cuando estas cosas existen y son continuas, no hay que demostrar que esto es más chico, ya lo demostramos. Hay que demostrar que esto del lado de acá existe. ¿Y qué tal si el diferencial no existe? Hasta ahí nos llegamos. O sea, es el teorema 1 el complicado de resolver. Si una función es de clase C1, la función es diferenciable en cualquier punto A. ¿Les parece? Ya, a eso ataquemos ahora. Ese es el gran objetivo. ¿Y cómo se demuestra que una función es diferenciable? ¿Saben demostrar que algo es diferenciable? Se hace por definición. ¿Cuál es la definición de diferencial? ¿Se acuerdan de la definición de diferencial? La hicimos recién con la L hace un ratito, ¿no? Hay que calcular f de A más h y demostrar que f de A más h vale ¿cuánto? F de A más algo lineal continuo más O chica. Esa es la gran demostración que hay que hacer. En estricto rigor es bien simple el objetivo. Lo que es complicado es demostrar que la cosa es O chica. ¿Han hecho ejercicios de demostrar que cosas son diferenciables? En clase auxiliar con integrales, con cosas de ese estilo. ¿Cuál es la parte más difícil siempre al demostrar que algo es diferenciable? Demostrar que lo que queda sobrando es O chica, ¿cierto? Ahí tienen que echarlos a correr todos contra todos, calcular f de A más h, calcular f de A, hacer la resta, restar el supuesto diferencial y ver cuánto queda, y después lo que queda tratar de acotarlo por arriba, por abajo, hasta que demuestren que tiende a cero. No solo tiende a cero, sino que tiende a cero dividido por h. Hay que dividir por el h y ver que esa cosa tiende a cero. Esa es la parte complicada. Ya, entonces eso lo vamos a hacer aquí completamente. Demostración del teorema 1. ¿Cuál es mi dato?
La función es continuamente diferenciable. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que todas estas derivadas parciales son continuas. O sea, si me acerco al punto A, todo converge a la derivada parcial en el punto A. Si hay diferencias, las diferencias tienden a cero, todo eso ahí es conocido. Pero hay que demostrar que la función es diferenciable. Entonces, digamos que sea A un punto cualquiera de mi dominio, donde quiero demostrar que mi función es continuamente diferenciable, donde ya sabemos que la función es de clase C1, entonces calculemos f de A más H. F de A más H. Entonces, ¿qué es lo que uno puede decir? Bueno, f de A más H, todos sabemos que vale, ¿cuánto debería ser? Bueno, f de A. Por eso, decir que f de A más H es f de A no es ninguna gracia, es cosa de decir sumo y resto f de A. ¿Cierto? Es f de A más H menos f de A. O sea, lo que quedó sobrando es la resta. Pero apuntemos un poquito más, porque en realidad tenemos una fórmula para el diferencial. ¿Cuánto debería valer el diferencial? Lo escribimos al final de la pizarra 2. ¿Se acuerdan cuando escribimos el diferencial en B? Cuando escribimos el diferencial... la fórmula debería ser esta. Habría que encontrar el diferencial de la f en el punto A, eso aplicado a la dirección h, y eso más o chica de h. Eso es el objetivo. Ya, lo voy a escribir ahí antes de comenzar. Bueno, pero nosotros sabemos que f de A más h es f de A más h. Eso de ahí no cabe la menor duda. F de A lo puedo escribir como f de A. Y tengo un candidato. ¿Cuál es el candidato? Dado que las derivadas parciales existen, ¿cuál es el candidato? La sumatoria de las derivadas parciales multiplicada por HJ. ¿Eso era? ¿Cierto? Sumatoria desde J igual 1 hasta N de la derivada parcial J-ésima de F en el punto A. Y eso multiplicado por HJ. Y eso más algo. Más algo. Obviamente, eso. Eso es verdad. Pero lo que falta probar para terminar, ¿qué cosa es? Hay que demostrar que ese algo es o chica. Ahora, ese algo no lo voy a poner o chica, porque si le pongo chica van a decir que termine. Le voy a poner un nombre, le voy a poner delta. Delta simplemente. Más algo. Ese de algo es un delta. ¿Cuánto vale delta? ¿Dónde delta? ¿Cuánto vale ese delta? Vale f de A más h, ya, dígame, menos f de A, menos la sumatoria que va desde j igual 1 hasta n de la derivada parcial j-ésima de la f en el punto A multiplicado por hj. ¿Y qué es lo que hay que demostrar? Voy a poner aquí al lado, ¿por demostrar qué? Porque es chiquitito lo que hay que demostrar. Es complicado demostrarlo, pero decir que lo que hay que hacer es fácil. ¿Qué hay que demostrar? Que ese delta vale o chica de h. O sea, dicho de otra forma, hay que demostrar que si ese delta yo lo divido por h... hay varias formas. Forma número 1, recuerden, aquí, observación, antes de seguir. Posibilidad número 1, agarrar ese delta, ahí lo tienen. Dividirlo por la norma infinito de h. Recuerden que h vive en Rn. Si quieren, le toman norma a todo y demuestran que eso tiende a 0. Ahí, no sé, de alguna forma, a palos tiende a 0. Y segunda posibilidad, ¿se acuerdan que era solo por definición con epsilon y delta? ¿Cuál era la definición? ¿Cuál es la definición de que algo tiende a 0? Esa me la sé. ¿Qué significa que algo tiende a 0? Que para todo epsilon, otra posibilidad, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que si la norma de h es menor o igual que delta, ¿cierto? La norma de esta fracción tiene que ser menor o igual a epsilon. Pero en realidad lo que uno hacía es, no ponía la fracción, sino que pasaba el h dividiendo. Hay que demostrar que la norma del delta es menor o igual que epsilon veces la norma de h. Demostrar que algo es o chica, por definición, significa eso. Y en este ejercicio conviene hacerlo así, simplemente porque el delta es demasiado feo. El delta no es tan bonito. El delta es un poquito feo. Como el delta es un poquito feo, entonces lo que vamos a hacer es tratar de acotarlo. Aquí en las cotas vamos a usar desigualdad triangular. Tratar de que en las cotas salga un h y ver si lo que sobra se puede hacer o no tan chico como uno quiera. ¿Se fijan? Esa es la estrategia. Ya, antes de entonces, para aplicar esa estrategia, ¿cuánto vale el delta? Ahí lo tienen. Pero, ¿lo están viendo bien o no? ¿Están viendo bien ese delta? ¿Cuánto vale delta? Van a decir, ahí están, ¿lo ven? Me refiero a, ¿saben lo que es A? ¿Saben lo que es H? Miren, entonces ese delta, voy a poner aquí, delta vale. ¿Qué es f de A más h? ¿Qué es h?
¿Cuántas componentes tiene el vector H? Que son H1, H2, H3, hasta Hn. Entonces puedo escribir aquí, conviene hacerlo así, decir que el H es H1E1 más H2E2 más... ¿Cuántos tengo que sumar aquí? Hasta Hn. ¿Se fijan que lo que hay que hacer al vector A hay que sumarle qué cosa? Miren esa pura primera cosa. ¿Qué es lo que hay que sumarle al vector A? Hay que sumarle, vayan diciéndome lo que hay que sumarle, paso a paso. Hay que sumarle ¿cuánto? H1E1. ¿Entienden eso? Que significa pasar del vector A y sumar H1E1. Después, ¿qué tienen que hacer? ¿Sumar cuánto? H2E2. ¿Entienden qué significa sumar H2? H3. A ver, hagamos un dibujito. En R2 al menos. Miren, aquí está mi vector A que tiene componentes A1, A2. Ahí está el vector A. ¿Qué significa que a ese vector A le sumen H1E1 y H2E2? Primero, pero por eso, vayan sumando de a poco. ¿Saben lo que es el vector A? Ya, leamos esta fórmula, por favor, de la forma siguiente, forma incremental. El vector A, ¿lo tienen dibujado? Ahí está. Súmenle H1E1. ¿Qué es eso? Desde el punto A me muevo hacia la derecha, aquí está, y llego a ese punto que es el punto, ¿cierto? O sea, lo que me moví hacia la derecha fue una distancia H1. Y llegué hasta ahí. Después, súmenle el que sigue. ¿Qué hay que sumar después? H2E2. O sea, de este punto, ¿qué tienen que hacer? Subir verticalmente hasta llegar ahí. ¿Y cuánto suben hacia arriba? H2. ¿Se imaginan qué pasaría si estuvieran en R3? ¿Qué tienen que hacer? Se mueven en H1 según E1, después se mueven en H2 según E2 y después se mueven en H3 hacia afuera de la pizarra según E3. ¿Lo ven? Entonces, esta cosa de sumar el vector H hay que imaginársela como que vamos sumando distintas componentes de ese vector. Primero la componente 1, al resultado le sumo la componente 2, le sumo la componente 3, hasta que logramos sumar todas las componentes. ¿Se fijan? Ya, y eso viene menos f de A y menos la sumatoria. Ya, lo digo eso porque a continuación vamos a fabricarnos una telescópica. Una telescópica. Ah, la telescópica es una buena cosa, ¿cierto? Porque, ¿dónde hay que evaluarla? ¿Qué es lo que es delta? ¿Qué es lo que es delta? F. Olvídense de la sumatoria un ratito. Esta primera parte. F dónde menos F dónde. Si fuera en R2, F dónde menos F dónde. Este es el F, voy a poner aquí, F final. ¿Menos cuánto? ¿Dónde? ¿Dónde está el principio? Ahí está el F inicio. Entonces hay que evaluar F al final menos F al inicio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar y restar el F intermedio. Y voy a decir que en lugar de hacer F final menos F inicial, voy a hacer F final. Este va con signo menos, ojo. El final va con signo más y el inicial va con signo menos, ¿cierto? Final menos inicial. Ahí lo ven ahí. F al final menos F al principio. Ya, entonces lo que voy a hacer aquí es decir, a este F final no le voy a sumar directamente eso, sino que le voy a restar un F intermedio. Pero obviamente, como le voy a restar F intermedio, ¿qué hay que hacer al tiro para que no cambien las cosas? Sumar el F intermedio. Y lo que vamos a hacer es factorizar. En lugar de hacer F final menos F inicial, lo que voy a hacer es F final menos F intermedio, esta resta de aquí, más F intermedio menos F inicial. O sea, esa resta de dos cosas, no, claro, esa que es una resta, esta es una resta. Así que den cuenta, ¿cuántas restas hay ahí? Una resta. Una resta. Final menos inicial. Ya, eso son las telescópicas, ¿no? Cuando las sumatorias tienen signos más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, y los más, menos del centro se van cancelando entre sí. Entonces, esta es una resta que tiene, es una sola resta, final menos inicial. Y esa resta única la voy a transformar en ¿cuántas restas? Una resta aquí, una resta en la vertical y otra resta en la horizontal. La resta la transformo en dos restas. Ahora, ¿por qué dos? Porque estamos en R2. Si estuviésemos en R3, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Dónde estaría el punto final?
¿Se lo imaginan? El punto inicial, un punto intermedio, un punto por ahí, y digamos que el otro está por allá. No sé, chueco, ¿eh? ¿Cómo lo dibujo? A ver, me muevo hacia allá, me muevo hacia arriba y después me muevo hacia el fondo. Ya, voy a ponerlo así. Ahí está el inicial y ahí está el final. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Sumar quién? Más menos S, más menos S. Van a juntar S con el menos y van a tener una resta. Van a juntar S más con el menos y van a tener dos restas. Juntan S más con S menos y tienen tres restas, porque están en R3. ¿Y si están en R4? ¿Y en R5? ¿Y en Rn? Ya, entonces la idea es que esta resta la vamos a transformar en ¿cuántas restas? N restas. Y ahora miren la sumatoria. ¿Cuántos sumandos tiene la sumatoria? N sumandos. Si estuviésemos en R2, ¿cuáles serían los dos sumandos? Vamos a ese dibujo. En R2, ¿cuáles serían los dos sumandos? ¿Cuál sería el primer sumando? La derivada parcial, ¿en qué dirección? Y miren que la primera resta va en X. Qué astuto, ¿no? La segunda resta, ¿en qué dirección va? En la Y. Y aquí el segundo sumando de la sumatoria sería la derivada parcial, ¿en qué dirección? Hacia arriba. Entonces, como esto lo vamos a transformar en la suma de n restas, cada resta se va a juntar con cada una de las derivadas parciales y vamos a demostrar que cada una de esas cosas es ochica, y como la suma de ochicas es ochica, va a quedar que el total es ochica de h. Ese es el plan de trabajo. Una carta Gantt, se fijan, vamos a hacer primero esto, nos demoramos 2 meses, después otro mes nos demoramos haciendo lo otro, y en un año terminamos el proyecto completo, que es, primero, descomponer esta resta en la suma de n restas, juntar con esa sumatoria, escribir esto como una suma de deltas, y demostrar que cada delta es ochica de h. ¿Les parece? Ya, voy a dejar el dibujo para que lo vayan mirando cuando sea necesario. Y sigamos acá, no hay problema. Ahora, ¿vamos desde el final hacia el principio o del principio al final? ¿Cuál prefieren? Da lo mismo, ¿cierto? Porque ya se dieron cuenta que toda la clave es pensar en el vector A y pensar que al vector A se le suman en forma sucesiva las distintas componentes de H, ¿cierto? Así que puedo poner aquí, a ver, pongamos una frase así de las típicas, claramente. ¿Qué les parece? A ver si resulta. Claramente, delta vale. Miren, voy a escribir, en lugar de todo eso, simplemente voy a escribir f de A más H1E1 menos f de A. ¿Qué les parece ese? Entonces lo que dije aquí, pues, partir del punto A. Y ustedes me dicen, al punto A tienen que sumarle todas las componentes de H. Pero es muy largo, tengo flojera. Entonces, como tengo flojera, a la A solamente le voy a sumar H1E1. En realidad lo que estoy haciendo es escribiendo el término intermedio. ¿Se fijan? El F evaluado en A más H1E1. Más. Sigan, línea siguiente. Más. Ahora, S lo voy a restar, obviamente. Y aquí a lo mejor necesito mucho más espacio, así que a ti te voy a correr para allá. Menos F de A. Ese que tiene signo más lo voy a restar. Voy a restar F de A más H1E1. ¿Qué les parece? ¿Se va o no se va? Porque es un final o intermedio. Es un intermedio. ¿Qué es lo que hice para pasar de A hasta lo que sigue? ¿Qué es lo que le sumé a la A? Solamente le sumamos H1E1. ¿Qué le voy a sumar ahora? Segundo sumando al A, que ya le había sumado H1E1, ya eso ya no me cansa, porque ya lo hice. Y ahora voy a trabajar un poquito más. Es como me levanto en la mañana, trabajo un poquito y me voy a acostar. Ya, al día siguiente, ¿qué hago al día siguiente? Trabajo otro poquito más. ¿Qué hago en el segundo trabajo un poquito más? Al A más H1E1 le voy a sumar H2E2. ¿Algo más? No, ¿por qué? Porque me cansé, me voy a acostar. ¿Se fijan? O sea, alguien dice, oye, pero tienes que llegar por allá. No importa, eso lo hago de aquí a fin de año, de aquí a plazo. O sea, han hecho las tareas así cuando le dan como 10 semanas de plazo. Entonces, ¿qué hago hoy día? Miro la tarea del enunciado y nada más, listo, se terminó. No voy a hacer toda la tarea el mismo día. Ya, después, acto seguido, escribamos uno más y después ya escribimos el último. ¿Qué es lo que hacen ahora?
Al A le suman H1E1, H2E2, ¿y qué más le suman ahora? H3E3. ¿Cierto? Ah, y no se me olvidó que el de arriba, ahora tengo que, para que todo funcione bien, tengo que restarlo. ¿Qué es lo que hay que restar? Hay que restar F de A más H1E1 más H2E2. No les va a dar flojera escribir ese último, porque eso lo hicimos ayer. Ya descansamos harto para escribir el tercero. ¿Se dan cuenta cómo van creciendo las componentes del A? Ya, entonces, ¿hasta dónde va a llegar todo eso? ¿Hasta dónde va a llegar? Ahí, por eso que era claramente. El último. Aquí va a tener A más ¿cuánto? H1E1, H2E2, y van a aparecer ¿hasta dónde? Hasta HNEN. Sí, porque ahí ya lo hice todos. O sea, el primer día le sumé E1, le sumé E2, le sumé E3, le sumé N. ¿Cuántas líneas hay aquí? Exactamente N, ¿se fijan? La primera línea sumé E1, la segunda termina en E2, la tercera termina en E3, la enésima termina en N. Pero no se olviden que hay que sumar lo del día previo. Y lo del día previo era F de A más H1E1 más HN menos 1, EN menos 1. ¿Cierto? Ese fue el último que se simplificó. ¿Se fijan que esa es una suma telescópica? Calculen ahora, visualmente, ¿cuánto vale toda esa suma? Se van chac, 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 todos los intermedios, ¿se dan cuenta? Todos tienen más, menos, más, menos, más, menos. ¿Y quién queda? El último que está allá abajo, menos el primero que está allá arriba, que era delta. ¿Es claramente? ¿Tiene sentido la palabra claramente? Era, ya. Ah, pero te está faltando algo. ¿Qué te está faltando? La sumatoria. Bueno, entonces claramente a la primera línea le voy a poner su sumatoria, ya. Menos, pero aquí le voy a poner derivada 1 de f en a. Porque esa solamente es la primera línea. ¿Dónde voy a poner el otro sumando? Que es la derivada 2. En la segunda línea. Menos derivada 2 de f en a. Aquí voy a poner menos derivada 3 de f en a. Y así sucesivamente, y aquí voy a poner menos derivada enésima de f en a. ¿Qué les parece? Entonces el delta es todo eso. El delta lo puedo escribir como una suma de primera, segunda, tercera, cuarta, hasta última línea. Ahora, si lo miran bien, en cada línea ocurren cosas simpáticas. En la primera línea me estoy solamente moviendo hacia dónde. Ven que, miren a los Fs. Miren a los Fs. ¿F de dónde menos F de dónde? ¿En qué difieren los argumentos de los Fs? En la dirección E1. Y miren la derivada parcial que hay al lado. Miren la segunda línea. ¿En qué difieren los argumentos de la F? Ah, le pongo aquí, que aquí, esa es la diferencia. Acá, ¿dónde está la diferencia? Ahí la veo. ¿Se fijan en qué dirección nos estamos moviendo en la segunda línea? En la dirección E2. Las direcciones son E1, E2, E3. Esas son las direcciones. Y aparece además la derivada parcial 2. Mira la tercera línea. ¿En qué difiere un F del otro? Ahí. ¿Y en qué dirección se están moviendo? En la 3. Y la derivada parcial es la derivada parcial 3. Estoy pensando que estamos en Rn. Si estuviésemos en R2, habría terminado allá arriba todo el cálculo. En R, de hecho en R se termina arriba, en R es trivial. Así que no queremos hacerlo en R. Y en la última, ¿me estoy moviendo en qué dirección? En la dirección n, y aquí justamente está la derivada parcial enésima. Entonces, miren que mi delta lo descompuse en n líneas. Y podría decir que la primera línea se llama delta 1. La segunda línea, delta 2, delta 3, delta 4 hasta delta n. Y la gracia es que cada delta se mueve solo en la dirección de una derivada parcial. ¿Cierto? Entonces puedo decir claramente el delta es eso, y ahora puedo seguir decir, y este delta lo pueden mirar como delta 1 más delta 2 más delta n. ¿Dónde? ¿Cuánto vale el delta j? Ah, esa es tal vez más horrible. ¿Cómo se escribe el delta j? Ya. Escriban todo lo que puedan o piensen mientras borramos la pizarra. Entonces, ¿dónde? ¿Sí? ¿Dónde faltó el HJ? Ah, sí, esa ahí, sí, por supuesto. Sí. Me puse las puras derivadas parciales y había que poner aquí
Esta derivada va por H1, esa va multiplicada por H2, esa va multiplicada por H3 y esta va multiplicada por Hn, por supuesto, sí. Si no las derivadas parciales, esas cosas no tienden a cero, ¿cierto? Ahí está la parte lineal, la parte delta F, ya, eso sí. Ya, entonces, ¿quién es el delta J? Delta J. El 1, ven el 1. Ven el 2. Ven el 3. Ya, ¿cuál es el J-ésimo? Es FD. Aparece A más H1E1 y termina ¿dónde? Claro, en estricto rigor termina en HJ, pero voy a escribir aquí el HJ menos 1, EJ menos 1, más HJEJ, porque este de aquí es el que permanece constante durante todo este calculito. ¿Cierto? Este último es la dirección en la cual nos estamos moviendo. Entonces, eso menos FD, ayúdeme. A más H1E1, ¿hasta dónde termina este? HJ menos 1, EJ menos 1. Ahí, ¿cierto? Ese es el delta F. Y esa cosa menos derivada parcial. ¿Cuál derivada parcial? La J-ésima de F en A y multiplicada, como bien decías tú, por HJ. Ya. Entonces, como el delta es la suma de delta 1 más delta 2 más delta 3 más delta n, obviamente lo que vamos a hacer es demostrar no que el delta es O chica de H. Vamos a demostrar que cada delta J es O chica de H. Porque dado que el delta es la suma, la norma del delta es menor o igual que la suma de los deltas, la suma de las normas, y si cada norma dividido por H tiende a 0, la suma de los n sumandos van a tender a 0. Eso es álgebra de límites. ¿Cierto? Si tengo varias cosas que son O chicas, la suma de cosas que son O chicas resulta ser algo que es O chica. Hay que demostrar que esto es pequeño. Entonces hay que tratar de acotar esto. Ahora, para acotar esto todavía no se ha terminado. O sea, hasta ahí está la primera idea. Ahora hay que trabajar un poquito más. Alguien podría decir, oye, pero esto es una derivada parcial. Tiene un pequeño problemita porque noten que el punto que está fijo, ¿cuál es? ¿Cuál es el punto que está fijo? ¿Cuál es el punto que está fijo? Esa sumatoria truncada, ¿cierto? Y acá aparece la derivada parcial no en ese punto, sino que aparece en el punto A. Alguien podría decir, hagamos un Nikita Nipone, no sé, bueno, pero ahí empiezan a complicarse más las cosas. Entonces, aquí conviene hacer una pequeña astucia. Conviene hacer lo siguiente, hagamos un cambio de variable. Digamos que voy a llamar una función phi de t, que dependa de una pura variable, real, donde, que la voy a ver así, miren, como f evaluado en A más H1E1 más HJ menos 1 EJ menos 1, ya. Terminé de escribir esa parte. ¿Qué parte es esa, lo que he escrito hasta ahí? Lo que está fijo, ¿cierto? Lo que no cambia en ninguna de las dos expresiones. Ya a esto le voy a sumar t veces EJ. ¿Qué les parece eso? Si definimos esa funcioncita que a lo que está fijo le suma t veces EJ. ¿Qué es lo de arriba? ¿No es como phi de HJ? Y la otra es phi de 0. ¿Cierto? ¿Cierto? Si usted aquí donde dice, si quieren recuperar la de arriba, ¿qué tienen que hacer? Poner t igual ¿cuánto? HJ. Si quieren recuperar esta, ¿qué tienen que poner donde dice t? 0. Entonces, con esta funcioncita, puedo verlo de arriba como la diferencia de la función phi. Pero me queda también pendiente esto, entonces como quiero ver todo como un phi de h menos un phi de 0, a esto le voy a restar la derivada parcial de f en el punto A y esa multiplicada por t. A ver, ¿cuánto vale todo ese phi evaluado en H1? HJ, ¿cuánto vale phi de HJ? Entonces voy a poner aquí sea. Sea eso. Entonces, ahora viene el claramente. Porque son cosas que a lo mejor en principio no se ven, pero después se empiezan a ver mejor. ¿Cuánto vale phi de H1? No, de H, perdón, HI. No es HI, es HJ. Ya, ahora sí. Ya. ¿Qué significa phi de HJ? Reemplacen. Ahí, ¿qué queda ahí? HJ, o sea, queda el de arriba.
Y queda menos la derivada parcial multiplicada por HJ. O sea, este phi de HJ es igual al primero menos el tercero. ¿Lo ven? Ya. ¿Y qué pasa si a eso le restan phi de 0? ¿Qué es phi de 0? Si aquí ponen phi de 0, queda el segundo. ¿Y qué queda ya con el menos? Se muere. Claro, en realidad ahí queda, ¿cierto? Entonces, claramente, phi de HJ menos phi de 0 es delta J. Delta J. Entonces, a la función phi le podemos aplicar el teorema de los incrementos finitos. ¿Qué les parece? Phi final menos phi inicial. ¿Qué decía el teorema de los incrementos finitos? Usando el teorema de los incrementos finitos, no teorema de valor medio, porque la phi es a valores. ¿En dónde vive el delta? En F. Ya, pero ¿qué pueden hacer? Calcular la norma de delta J en F, que no es otra cosa más que la norma de phi de HJ menos phi de 0 en F. ¿Y qué dice el teorema de los incrementos finitos? Dice que eso es menor o igual que ¿cuánto? La constante que acota al diferencial. Entonces lo que hay que hacer es calcularse el diferencial y ver de ese diferencial cuánto vale su supremo. Pongámoslo así, pongamos aquí supremo de la norma del diferencial de la función phi en un punto S cualquiera, en un punto T cualquiera. Norma que se calcula en las lineales continuas que van ¿de dónde a dónde va la función phi? La variable t es real, así que es una función lineal continua que va de R en F. Ya, esa es la función. Y eso hay que tomar el supremo donde la variable t se mueve entre 0 y HJ. Esa es la constante L. De hecho, cualquier constante L que sea mayor o igual que ese supremo me sirve. Pero si en principio calculamos el supremo, ahí tenemos la L, que es más grande que todas esas normas. Eso dice incrementos finitos, y esa L va multiplicada por ¿cuánto? Esa L va multiplicada por ¿cuánto? ¿Se acuerdan de incrementos finitos? Incremento finito era tan simple como... Lo escribo con F mayúscula. No sé, con G. Era G de B menos G de A menor o igual que L veces... ¿Por qué tan complicado? G de B menos G de A era menor o igual que L veces... Simplemente B menos A. Eso era teorema como... ¿Se acuerdan que hablaban de lipschitzianas? ¿Cierto? De lipschitzianas. Sí. Se podía hacer cosas como esa si estuviesen en bolas. Ahí podrían calcular cosas. Donde la L era cualquier cota del diferencial. Entonces aquí tengo el diferencial. A ese diferencial le hemos calculado una cota, el supremo. Y esa cota hay que multiplicarla por módulo en R. HJ es un número real. Ahora, si quieren ese HJ, lo pueden acotar por la norma infinito de H. Porque recuerden ustedes que el objetivo es demostrar que el delta J es O chica de H. Entonces hay que demostrar que ese delta es menor o igual que epsilon veces la norma de H. Entonces ya tenemos la norma de H, perfecto. Lo que falta demostrar es que lo que queda entre paréntesis todavía se puede hacer, que esto de aquí se puede hacer tan chico como yo quiera. O si quieren pasan dividiendo el H y ahí tienen su cociente, hay que demostrar que eso tiende a 0. Que esto de aquí es tan chico como yo quiera. ¿Cuánto vale el diferencial de la función phi? Nos queda tiempo, ¿cierto? 9 minutos. Ya, porque a ver si la próxima clase hacemos otra cosa. ¿Qué se viene en la próxima clase? La próxima clase es más fácil que esta. No, esta clase es como una especie de aperitivo de la próxima. Esta es como... La próxima viene un teorema más pesado que este, que es... Este de aquí es feo, pero es geométrico, ¿no? Que me muevo y empiezo... Ya. Y ahora hay que calcularse ese diferencial. Vamos a hacer un calculito, lo encontramos, lo mayoramos y terminamos. La próxima clase se nos viene el teorema de la función inversa, que es bastante más teórico y ese se apoya en el teorema del punto fijo de Banach. Entonces, ya, es como la reunión de todo. Y ese requiere funciones continuamente diferenciables. Así que todo esto ahí es aperitivo de lo que sigue. ¿Cuánto vale phi? La veo. ¿Cómo se calcula el diferencial de phi? Phi es una función que tiene ¿qué dominio?
en realidad un intervalo subconjunto de R, ¿cierto? A valores en F. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Cuando las funciones tienen por dominio los reales. No, eso es cuando es a valores en Rn. ¿Cierto? Cuando tu vector es a valores en R3, tiene un φ1, φ2, φ3. Pero aquí el f es cualquier cosa. Pero cuando el dominio son los reales, esas funciones son curvas. Y el diferencial se calcula como la derivada que es tangente a la curva. Entonces, el diferencial de esas funciones, el diferencial de esa función phi en un punto t en la dirección s es simplemente phi' de t en la dirección multiplicado por s. Y la norma del diferencial de esa función phi en el punto t, la norma como lineal continua que va de E en F, se fijan, es el supremo. Ya, así que aquí escribo supremo con S en R, distinto de 0, de la norma de eso de arriba, que es la norma del phi' de t multiplicado por módulo de S, y eso dividido por módulo de S. Qué cosa tan complicada y qué cosa tan sencilla en buenas cuentas. Porque como arriba está el módulo de S y abajo también está el módulo de S, este supremo es evidente, ¿vale? 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 La norma de phi'. O sea, lo que hay que hacer es, cuando los dominios son R, las derivadas son fáciles. Las derivadas son simplemente derivadas como las típicas. Ya, entonces, esa es la primera cosa. Y me decían, calcúlate la norma del diferencial. En realidad lo que hay que hacer es calcular phi', y al calcular phi', calcular la norma de phi'. Es bastante más fácil que calcular ese supremo. Ya, y después, no sé si me entendieron bien. Esta norma de aquí es un supremo. Y aquí hay otro supremo. Entonces, un supremo es fácil, el otro no sé todavía. El otro tenemos que ver. Ya, entonces, ¿cuánto vale phi'? Deriven. Phi'. Ya, pueden decir, no sé cuánto vale phi', pero a lo mejor para aplicar regla a la cadena, aquí conviene calcular el diferencial y multiplicar por 1. ¿Se acuerdan que phi' era lo mismo que el diferencial evaluado en 1? Calcula el diferencial de la composición, no es el diferencial de f. Diferencial de f evaluado en ese punto. A más H1 E1 más HJ menos 1 EJ menos 1 más T veces EJ, así, ¿no? Y eso evaluado en la dirección derivada del argumento. ¿Y cuál es la derivada del argumento? ¿Ves la letra T? La derivada del argumento, ¿dónde está la letra T? Ahí, ¿cuánto vale la derivada del argumento? Simplemente EJ. Esa. Y esa derivada diferencial de la función en ese punto, en la dirección EJ, ¿qué cosa es? Es la derivada parcial de la dirección EJ. Ya, menos, todavía, cuidado, no hemos terminado de derivar, menos la derivada del otro término. Pero este otro término es la derivada de 1. ¿Cuánto vale la derivada de 1? 1. Así que la derivada queda la derivada parcial de JF en A. Ya, así que esta derivada vale simplemente la derivada parcial de la f, la j décima, pero en el punto feo. ¿Le pongo a tilde a ese punto feo? A ese punto A más H1, E1, es un punto bien feo, menos la derivada parcial j de f en A. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto vale esa norma y cuánto vale el supremo? Ya, ahí está. La norma de ese phi' es la norma de esta resta. Y ahora la pregunta es, tomo el supremo con t. Bueno, esta cuestión depende de dónde me muevan t. Esto depende de t, ¿cierto? Esta tilde depende de t. Le podría poner en letra t para que no olvidar que hay una t que se está moviendo. Pero recuerden ustedes que las derivadas parciales son... ¿Cuál era el dato? Estaba en alguna parte en la pizarra, como hace 8 pizarras atrás vimos eso, que eran funciones continuas. Entonces, el A es un punto fijo. ¿Dónde se mueve la tilde? No, recuerden ustedes, el monito. Había un punto centro que era A.
¿Se acuerdan que nos movíamos en una dirección? ¿Cuánto hace en una dirección? ¿H1? ¿Cuánto nos movíamos después en la segunda dirección? H2. Si usted se mueve aquí, ¿cuánto se mueve a lo más de A? H1. Si usted se mueve aquí, ¿en cuánto se mueve de A a lo más? ¿Con norma infinito? No, con norma infinito. Máximo de H1 con H2. ¿Se fijan? La distancia entre ese punto y este de aquí es menor o igual que el máximo de H1 y H2, porque esa es la norma de ese vector. Y si después se mueve en la dirección 3, no sé a dónde dibujarla, la voy a dibujar hacia allá, solamente para imaginarme. Me muevo en la dirección 3, N3. ¿Cuál es a lo más la norma de ese vector completo? Como es el vector H1E1, H2E2, H3E3, la distancia entre estos dos puntos es a lo más la norma infinito, máximo entre H1, H2 y H3. Y si después se mueve la dirección H4, se mueve H4, ¿cuánto vale lo máximo que me ha alejado del punto A? El máximo de H1, H2, H3, H4. Y si después por aquí alguien les dice, movámonos un poquito T según E5. ¿Cuánto se mueve a lo más desde el punto A? Máximo entre H1, H2, H3, H4 y T. Pero T lo pueden acotar por H5. Así que es el máximo entre H1, H2, H3, H4 y H5. O sea, este punto se va a ir moviendo, pero a lo más, ¿dónde va a estar lo más lejos posible del punto A? Norma de H. Porque sea H1 más H2 es más chico que el ínfimo entre H1, H2, H3, H4, H5 hasta Hn. Si después dicen hay que tomar H1, H2, H3, eso es más chico que la más grande entre H1, H2, H3 hasta Hn. Entonces, al final, la cota global, ¿a qué distancia máxima está este punto de S? Ese punto A tilde se mueve, pero la distancia con A es a lo más la norma infinito de H. En cualquier dirección, ya estemos en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Entonces, ya, eso había que terminar en algún instante, se nos terminó casi la hora, así que aquí va el punto final, diciendo, dado que la función derivada parcial es continua, entonces, para todo epsilon, existe un delta positivo, tal que si la norma de H es menor o igual que dicho delta, la norma de la diferencia de JF en A tilde menos de FJ en A, esa diferencia es menor o igual que epsilon. Estos dos puntos distan menos que H tilde. Entonces, si distan menos que H tilde, la diferencia entre las derivadas parciales es menor o igual que epsilon. Y dado que esa diferencia es la que está aquí, esta cantidad es menor que epsilon. Y si eso es menor que epsilon, este supremo es menor que epsilon, y ahí se termina todo diciendo que esto es menor que epsilon veces la norma de H infinito. Es decir, se demuestra que ¿quién es O chica? El delta J es O chica. Y como eso es válido para todo J, y de hecho para todo J tomo el mismo delta. Por esa cosa que les dije, que me da lo mismo si estoy en J igual 1, J igual 2, J igual 3. Porque ese vectorcito se va moviendo en las distintas direcciones, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero la distancia máxima al punto A es norma de H. No hay más grande que norma de H. Aunque sea H1, H2, más un cuarto H3. Eso es más chico que H3. ¿Se fija? Siempre es lo más grande posible, norma de H. Y si usted sabe que cuando la norma de H es pequeña, esta diferencia es pequeña, entonces eso de ahí es pequeño, no hay ningún problema. Ya, ahí se termina.